Hoy conversaremos con Evelyn González Hernández, directora de la Fundación Te Amo Más, fundación dedicada a trabajar con personas neurodivergentes abocadas en generar diálogos con instituciones políticas, sociales y culturales con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas neurodivergentes y la de sus familias. Evelyn, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted. Comencemos desde el principio. ¿Cómo surge esta fundación? ¿Cuál es el origen y cuál fue tu principal motivación? Ya, la Fundación Te Amo Más nace a partir de mamás cuidadoras de niños y niñas autistas con una sola idea y propósito. Y es que los niños y niñas tuvieran el acceso a terapias, tanto de fonoaudiología como terapia ocupacional, porque el acceso a ello es muy costoso. ¿Cómo lo hicimos? Fue para la Convención Constitucional, la primera, donde iniciamos con una iniciativa popular de norma. Lo que buscaba justamente era que todo niño, que toda persona autista tiene derecho a recibir terapia. Entonces, a partir de eso fue que logramos juntar las 18.000 firmas, lo que nos mostró de que había una necesidad por parte de nuestra comunidad. Llegamos a la convención, nos aceptaron la iniciativa y bueno, eso resultó en lo que fue un artículo dentro de la Constitución, pero al ser rechazada no pudimos seguir. Eso no significó que como fundación bajáramos los brazos y no siguiéramos trabajando para lograr lo que en algún momento fue nuestra iniciativa principal, que era el acceso a terapias para niños y niñas. Y no el acceso a terapia de cualquier persona, sino de personas que efectivamente no tuvieran acceso, porque sabemos que hay un montón de centros que trabajan para las neurodivergencias, pero que tengan valores accesibles sumamente difíciles. Y es aquí donde estamos como primera instancia. Perfecto. Comentaste la palabra neurodivergencia. ¿Cómo se define la neurodiversidad? Mira, la neurodiversidad tiene que ver con la capacidad que tienen las personas de procesar la información de manera diferente. Ejemplo, y para que sea súper lúdico, para que la gente lo entienda, todos somos neurodiversos. El punto es que cuando se habla de autismo es una neurodivergencia porque la persona en ese momento, su manera de entender el mundo es distinta. ¿Por qué? Porque muchas veces puede tener alteraciones sensoriales, entonces eso provoca que la forma en cómo yo me proyecto, yo soy dentro del mundo, es totalmente distinta a una persona neurotípica. ¿Y en la neurodivergencia solamente se habla de personas con autismo o, por ejemplo, dislexia, dispraxia, TDAH también integra la También, exacto, también neurodivergencia? son las neurodivergencias. Perfecto. Tándem. Y como fundación entonces se centran principalmente en promover el bienestar integral y la inclusión con personas con el trastorno espectro Así autista. es, ese es nuestro objeto. ¿Qué es el espectro autista? Ya. Cuando hablamos de espectro autista, obviamente es sumamente importante señalar que no es una enfermedad que va a acompañar a la persona toda la vida y que obviamente es una condición que afecta el neurodesarrollo, ¿cierto? Y uno de los problemas que se suscitan son justamente la la poca comunicación, la poca socialización que pueden tener nuestros niños o niñas, pero que eso no significa que con el acceso a un trabajo terapéutico bueno, no pueda salir adelante o lograr, que para nosotros es súper importante, la autonomía y la independencia. ¿Por qué hacemos el realce en eso? Porque muchas veces se piensa que el autismo, ¿cierto? Al no ser una condición o al pensarse que es una enfermedad, es que es un proceso. Yo entro y salgo de las terapias y puedo lograr algún tipo de mejoramiento, y no es así. Toda la vida, todo el ciclo de la vida, tú vas a necesitar un acompañamiento y ese acompañamiento obviamente lo va a determinar el profesional responsable. Perfecto. ¿Y esta condición de espectro autista tiene distintos niveles de severidad? ¿Se puede manifestar de distintas formas? Claro, pero ahí es súper importante hacer el alcance. En autismo no se habla de severidad, sino que se habla de niveles de apoyo. Lo que hace la evaluación a dos ejemplos, arroja niveles de apoyo que pueden tener las personas dentro del espectro. ¿Por qué? Porque tenemos nivel 1, 2, 3. El 1 obviamente es menos apoyo que se necesita para esta persona, pero un nivel 3 que en la comunidad autista no hablamos de nivel de severidad porque entendemos que el autismo es uno. Va a depender del apoyo que esta persona tenga a temprana edad para lograr estar en el 1, 2 o 3. ¿Esto qué significa? Que los niveles se van corriendo. No necesariamente si un neurólogo o el mismo test arroja un nivel 3,
claramente con un buen proceso terapéutico puede avanzar a un nivel 1 e, insisto, alcanzar la autonomía y la independencia, estar dentro y ser parte de la sociedad como una persona común y corriente. Perfecto. Y dado entonces que hay distintos niveles de Apoyo. apoyo, debe ser, y bien entre comillas, más sencillo o más difícil poder diagnosticar a una persona con autismo a través del tiempo en el ciclo vital cuando es más adulto, porque podría ocupar una especie como de camuflaje para poder insertarse al mundo social. ¿Cómo se realiza hoy en día ese diagnóstico? ¿Cuáles son las etapas? ¿Es muy caro? ¿Cuál es Ya, el proceso? eso es importante señalar que, a ver, en nuestra sociedad, después de la ley de autismo, ¿cierto? Tenemos la posibilidad de buscar o pesquisar el autismo a temprana edad. ¿Cómo se pesquisa a temprana edad? Con un instrumento que debe conocer aquí el entrevistador, que es el MChat. Ya el MChat lo que hace es, en primera instancia, arrojar y decir, mira, este niño tiene algún tipo de retraso en el desarrollo que puede indicar, ¿cierto?, que puede estar dentro del espectro. Si bien es cierto, no es específico y no es certero, eso nos va a ayudar a nosotros para poder, en ese momento, poder trasladar a ese paciente usuario a un servicio médico para que le puedan diagnosticar. Ahora, ¿qué pasa en Chile? Y porque la ley, cierto, lamentablemente lleva muy poco tiempo y todavía no se ha sentado con claridad, es que no tenemos esos espacios para que nuestros usuarios, usuarias o niños o niñas que, ejemplo, hayan salido positivos en el MChat, se les pueda diagnosticar rápidamente. ¿Por qué? Porque las horas en el servicio público con neurología son muy escasas. Entonces se pierde tiempo valiosísimo que se podría ocupar en atención temprana para empezar con en la labor terapéutica. Recordemos que en el autismo lo más importante es la temprana, el proceso terapéutico a temprana edad. Mientras más temprano, con modelos de intervención temprana reconocidos mundialmente, como el SDS Denver, como el Jasper, como el IMPACT, cuando un profesional se capacita y actualiza sus conocimientos, es muy probable que el niño o niña pueda avanzar en su proceso terapéutico con éxito. Perfecto. Y por ejemplo, al tener una identificación del espectro autista más tardío, ¿esto puede conllevar a que existan problemas de salud asociados Sí. y principalmente problemas de salud mental? Sí, y ahí qué buena la pregunta, porque siempre se hace la pregunta, hasta el cuestionamiento si el autismo es una discapacidad o no. El autismo en sí no es una discapacidad, es una condición como lo explicamos anteriormente, pero pasa a ser una discapacidad cuando no se interviene tempranamente, ¿cierto? No porque muchas veces las familias no quieran, sino porque a veces el Estado mismo no tiene los recursos o no implanta los recursos necesarios para que esto no suceda. ¿Qué pasa? Con la pregunta que me hicieron anteriormente es que si una persona, ejemplo, se le diagnostica el autismo, pero no recibe la intervención, lo más probable es que ese niño o niña, al entrar a un colegio tradicional, no pueda realizarlo. ¿Por qué? Porque va a tener que pasar a un colegio especial o diferencial rápidamente, ya que no tiene, ¿cierto?, las habilidades necesarias para poder compartir de manera tradicional con otros de sus compañeros. Entonces, ¿a qué voy con esto? Para que se entienda que la discapacidad aparece cuando no hay intervención temprana por parte de el niño o la niña. Perfecto. ¿Y estos problemas asociados podrían verse, por ejemplo, manifestados en problemas de alimentación, de hiperactividad o estados depresivos? Si es así, dentro del ciclo vital de las personas con autismo, ¿dónde se acentúa más? ¿En personas más adultas o más infanto-juvenil? O sea, el tema de la salud mental es un tema que acompaña constantemente a la persona neurodivergente. ¿Por qué? Porque el no poder, el que la sociedad busque que las personas distintas, diferentes, logren encajar, por eso el autismo no cree en el símbolo del encaje. Ojo, el símbolo del autismo es el símbolo del infinito, porque respondiendo a tu pregunta, porque cuando se busca encajar claramente, lo que buscamos es que la persona, ¿cierto?, intente camuflar quién es. Y lo que no queremos es camuflar, sino ser nosotros mismos. Entonces ahí aparecen cada uno de los Manifestación. exacto, que tú Perfecto. contaste. Por ejemplo, se ha visto actualmente un aumento en la incidencia de diagnósticos de TEA, principalmente en la población adolescente y adulto joven. ¿A qué lo atribuyen? ¿A un cambio cultural? ¿Mayor conocimiento del tema? ¿El diagnóstico es mejor?
Ambas tres. Ya. ¿Ya? ¿Por qué? Y además diría yo que en mujeres el camuflaje es mucho más alto. Entonces, si bien es cierto, muchas veces se esconde el autismo por este intento de encajar, hay muchas personas que son autistas y no están siendo diagnosticadas. Pero el avance, ¿cierto? Y la prevalencia que hay es justamente porque hay mejores instrumentos para poder evaluar y se está evaluando de manera más temprana. Perfecto. Y bueno, una vez que ya tenemos el diagnóstico, ¿qué viene de ahí para adelante? ¿Qué tan multidisciplinario debe ser el trabajo? Ujú. ¿Hay una mirada de curso de vida? ¿Cuáles son las principales necesidades de las personas con autismo? A ver, yo siempre hablo de la diferencia del autismo en nuestro país y en otras partes del mundo. En nuestro país, después del diagnóstico, va a depender mucho de la clase social en la cual pertenece. Si está diagnosticado y tiene las posibilidades de enfrentar un proceso terapéutico inmediato, maravilloso, porque eso le va a dar la posibilidad de poder seguir avanzando y poder integrarse, incluirse en la sociedad. Lamentablemente, si no tiene los recursos necesarios, nuestro país se va a ver enfrentado a tener que postular un cupo dentro del sistema público, CEFAM, hospitales, que lamentablemente tienen cupos, pero no son continuos. ¿Y a qué voy con esto? Que el proceso terapéutico tiene que ser continuo. De no ser continuo, no vamos a tener avance significativo en el niño o la niña, lo que va a traducirse en, lo que dije adelante o inicialmente, en una discapacidad. Es Perfecto. así O sea que hay determinantes sociales, muchas. principalmente estructurales, que Sí. pueden intervenir en el buen desarrollo, ¿cierto?, En de alcanzar la autonomía e independencia, como lo alcanzar la explicaron. autonomía y Ujú. dependencia. Y justo ahí das con un punto clave de la siguiente consulta. Eh, Al ser espectro autista una condición, esta condición entonces puede llevar a situaciones de discapacidad, situaciones discapacitantes. El factor entonces van a ser las condiciones sociales, pero ¿cuáles pueden ser esos factores discapacitantes para una persona con autismo? En primera instancia, como les contaba, el hecho de que no pueden ingresar a un colegio tradicional. Si bien es cierto, los colegios tradicionales tienen los programas que se denominan programas PIE, ¿cierto? Lamentablemente un niño autista que no alcanza, estamos hablando, imagínense, de los 6 años, que es el primer ingreso, la primera etapa de escolaridad, cuando no se tienen las herramientas socioeconómicas necesarias, ese niño va a ingresar sí o sí a un colegio diferencial. Y ojo, el colegio diferencial tampoco está preparado para poder suplir las necesidades de cada una de las personas autistas. ¿Por qué? Porque un colegio especial o diferencial no recibe solamente a personas autistas, recibe un crisol importante de personas dentro en situación de discapacidad, ¿ya? Entonces, los funcionarios, llámese profesores, tampoco están con los conocimientos necesarios y las actualizaciones para poder hacer un trabajo realmente significativo con ellas y ellos. Perfecto. Nos hemos centrado principalmente en las personas con autismo, Ujú. pero también en su misión como fundación entregan apoyos también a la familia. ¿Cuáles son las principales dudas y temores al momento del diagnóstico? ¿Cómo es la carga emocional y principalmente la carga del cuidador, que sabemos que eh, culturalmente y por paradigma siempre ha sido más en la mujer? ¿Cuáles son los principales miedos y temores? Bueno, ahí es un tema importante. Lamentablemente, quienes, y está comprobado, ¿cierto?, por estudios, que quienes llevan la carga de la familia y la casa siempre son las mujeres, ¿ya? No solamente con personas neurodivergentes, sino en general. Respecto a eso, las cuidadoras ya en Chile lamentablemente dejan de ser ellas mismas para convertirse en las madres de, ¿ya? Siempre lo digo de esta manera porque uno deja de tener un nombre propio para transformarse en la mamá de Eloísa en mi caso. Eso es significativo en cuanto a que debería de buscarse la fórmula a través de una política pública que realmente dé cuenta de cuál es el desgaste emocional, y volvemos a la salud mental, de estas mujeres. Ahora, cómo nosotras como fundación trabajamos justamente a partir de las tribus, lo que denominamos tributea, porque sabemos que el diagnóstico inicial es muy en solitario. Se tiene poca información sobre lo que significa realmente el autismo y que, esto es fundamental para las mamás y papás que nos están escuchando, el autismo, si bien no es reversible, sí es sumamente, es sumamente tratable, ojo, no médicamente, es tratable en cuanto a la posibilidad que tiene el niño o la niña de poder alcanzar la autonomía y la independencia, pero eso es con un acompañamiento de profesionales. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de mujeres que reciben el diagnóstico autista, comienza el duelo. El duelo de
pensarse anteriormente con una idea, ¿cierto? Como todos lo tenemos, de un hijo o hija, pero que lamentablemente no va a cumplir esos sueños que se tenían con anterioridad. Y eso pasa porque son diferentes. Entonces hay que volverse a encontrar con lo distinto y abrazarlo para que de esa manera es cierto, podamos avanzar en conjunto. Y nosotros con la Fundación eso hacemos, hacerles ver a las mamás que tener un hijo autista no es malo, ¿ya? Sino que más bien es diferente y la diferencia también tiene un color importante. Y para poder abrazar esos colores que tú mencionas, Evelyn, surge la palabra inclusión. Sí. ¿Cuáles son las principales barreras que existen hoy en día para las personas con autismo? Hay barreras sociales, barreras físicas, barreras sensoriales también. ¿Cómo se manifiestan en la sociedad y cuáles son? Yo creo que siempre noto una que es la de la accesibilidad, o sea, yo creo que el acceso, no solamente el acceso a terapia, que es lo que hemos estado conversando, sino el acceso a la sociedad en sí. Nosotros también nos dedicamos a generar eventos inclusivos porque entendemos que un niño o niña que es autista tiene, si bien es cierto que compartir con un otro, porque eso es inclusión, el poder estar en un mismo espacio compartiendo, disfrutando, no hay una sensibilidad, ¿cierto?, por parte de nuestra sociedad neurotípica de entender que la diferencia, al ser diferente, también tiene sus resguardos y se necesitan espacios de cuidado. Y estos espacios de cuidado tienen que ver con entender que el autismo, ¿cierto? Hay problemáticas sensoriales, hay problemas de socialización, muchas veces de comunicación, y lo que nosotras buscamos respondiendo a la pregunta, ¿cierto? Es que estos espacios sean totalmente inclusivos. ¿Cómo lo hacemos? Generando espacios de la calma en lugares pasivos, diseñando, perdón, espacios que sean en función de las necesidades de los niños y niñas, como plazas blandas o lugares donde puedan efectivamente poder se me fue la palabra, donde puedan ellos desarrollarse de manera tranquila y que sus mamás también se sientan tranquilas, porque eso es súper importante. Cuando hay un evento, ejemplo, Día del Niño o algo tan propio de Chile como es Fiestas Patrias, muchas madres se excluyen porque saben que su hijo, ejemplo, empieza a aletear, la gente y las miradas van a estar, o si su hijo empieza a gritar. Y la idea de cuando iniciamos con los proyectos de eventos inclusivos era que justamente no pasara eso, que la mamá se sintiera igual de cómoda y fuera un momento para ella igual de tranquilo que para cualquier chileno y chilena. Entonces lo que nosotros hicimos es generar estos eventos para que esa diferenciación, ¿cierto?, entre niño y niña, por el solo hecho de tener una condición, no fuera necesaria y todos pudieran compartir en el mismo espacio. Perfecto, muy bien. El 2 de marzo del 2023 se promulgó la ley 21.545, ley TEA, que es un gran avance y establece la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos en distintos ámbitos, social, de salud y educación. ¿Es suficiente? ¿Cuáles son los desafíos que persisten ante esta ley? Yo creo que la implementación como tal, en principio, busca la promoción de los derechos. A nosotras siempre nos llamó la atención el hecho de garantizarlos. Creo que la diferencia legal entre promover y garantizar era la diferencia que quizá en algún momento hizo la primera Constitución con ese artículo pequeño, pero que sumaba mucho más que una ley completa que tenemos ahora. Los desafíos son obviamente implementarlo en los colegios para que no tengamos ciertos tipos de noticias como la que tuvimos con el niño y la profesora en el sur, y trabajar sobre todo el tema de la inclusión. Yo creo que muchas instituciones toman el concepto de la inclusión pero no lo entienden específicamente. Y es que no lo entienden, tiene que ver que no lo entiendan porque es difícil ser inclusivo. Como profesora de filosofía, cuando hablamos de inclusiones, de alguna manera es castrarse uno mismo para poder atraer a otro. Y cuando digo castrarse, tiene que ver con mis propias ideas, muchas veces dejarlas de lado para incluir a uno que es totalmente diferente. Entonces, en ese aspecto, la inclusión tiene que ver con un cambio de mentalidad y cultural entre las personas que habitamos este país, pero no es una tarea fácil. Y si bien es cierto, la ley está, y no quede solamente en papel, falta mucho por trabajar porque sigue siendo una ley que no toma, ¿cierto?, a las personas que tienen mayores dificultades socioeconómicas. ¿Para qué decir las personas migrantes? Justo
comentaste con respecto al ámbito educacional. Claro, a partir de hechos ocurridos en instituciones escolares se ha querido potenciar la idea de que las personas con autismo son agresivas. Esta afirmación refuerza el estigma, refuerza el miedo y el rechazo, afectando la inclusión. ¿Cuál es el principal desafío cultural para poder desmitificar esas aseveraciones? Lo que estás haciendo tú, informar. Yo creo que es sumamente informar a partir de instituciones que tengan la experiencia con personas neurodivergentes. El hecho de que se diga que las personas autistas son agresivas es como decir que el chileno es ladrón, internacionalmente. No tiene asidero alguno, solamente el asidero que es la desinformación. Las personas no son agresivas, las personas autistas. Lo que pasa es que se desregulan. Pero si tenemos un profesor o una profesora que no tiene los conocimientos necesarios para el trabajo con ellos en el aula, claramente se van a suscitar este tipo de problemáticas. Perfecto. O sea que nuevamente hablamos de la determinante social y la aplicabilidad para poder, ¿cierto?, incluir y Exacto. no integrar. Hablemos un poquito de la fundación. Actualmente la Fundación Te Amo Más cuenta con una sala de intervención temprana. Cuéntanos un poco del trabajo, de cómo se desarrolla, cómo se puede acceder a la fundación. Ya, nosotras, este proyecto, bueno, el tema, en la sala de intervención temprana nace, como les contaba, con esta idea de que toda persona tiene derecho a recibir terapia. Si bien es cierto, nosotras tenemos un valor asociado al acceso a la intervención, eso no significa que no trabajemos con personas gratuitamente, que no tengamos niños con intervención gratuita dentro de la institución. Y eso es necesariamente con el aporte de cada uno de los usuarios y usuarias que vienen, realizan su intervención, y eso nos permite a nosotros poder, de alguna manera, subvencionar a otro niño o niña. Perfecto. Revisando su página, que está muy bien distribuida en todos los componentes, hay uno que me llamó mucho la atención, que es una iniciativa que se llama Tributea. ¿Nos podrías comentar un poquito de qué se trata? Sí, la tributea son tribus de mamás con hijos autistas que nos dedicamos a maternar en conjunto. Ya lo que les explicaba anteriormente, el duelo después de recibir el diagnóstico es sumamente fuerte y lamentablemente es tomado por las madres, ya, porque todavía en Chile no tenemos el concepto bien arraigado de la corresponsabilidad. Todavía está esta idea de que el varón es el proveedor, el que sale a trabajar, y quien queda, ¿cierto?, en el espacio privado es la mujer. Y en ese aspecto es que nosotros nos juntamos, desarrollamos actividades, trabajamos en función de nuestros niños y niñas y de los otros también, de los niños en general. Perfecto. Para ir finalizando, Evelyn, me gustaría invitarte que puedas decir algo que se haya quedado quizá en el tintero y que puedas a la cámara poder entregar un mensaje a la comunidad. Bueno, al mensaje a la comunidad es que la prevalencia del autismo al 2030 es de 1 a 45, si es que no me equivoco, y eso quiere decir que vamos a tener una cantidad de personas neurodivergentes así como neurotípicos. Tenemos que aprender a convivir entre ambos, ¿ya? Y mi sueño a futuro es que no tengamos que decir que es autista, sino que más bien los niños y las niñas puedan reconocerse sin tener que tener esta etiqueta, ¿ya? Porque lamentablemente las etiquetas hacen la diferencia entre las personas. Somos todos seres humanos, todos trabajamos a partir de un sentimiento común que tiene que ver con el amor, y eso para mí es la propuesta importante de esta fundación. Por eso Te Amo Más, porque para nosotras, como les digo, el sentimiento, la emoción del amar a otro tiene que ver con esto, tiene que ver con desarraigarnos de las etiquetas y más bien vernos como somos, personas todas. Perfecto. O sea que la Fundación Te Amo Más cumpla en cierto sentido también el rol, como bien lo dice, por una inclusión verdadera Y y universal. Así es. Evelyn, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Un abrazo.